pero bueno, vamos a... Listo, maestro, ya se encuentra grabando. Sí, de acuerdo. Vamos a ver si podemos compartir la presentación. Ahí está, es este. Ujú. Ujú. Ahí están viendo la presentación. Sí se ve. ¿Sí? A ver. Bien. Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, otra vez. Bueno, ahora vamos a ver ya la aplicación de la fórmula, tal como está prevista constitucionalmente para el caso de la Cámara de Diputados. Entonces, aquí lo que recomiendo es leer este acuerdo del Consejo General del INE, el 1443 diagonal 2021, que es donde se realiza la asignación. Sobre todo es importante este asunto porque lo que yo he podido advertir que en estos acuerdos es muy clara la forma en que la autoridad realiza la asignación. Entonces, bueno, vamos a recordar esto. Los antecedentes de este asunto, independientemente de lo que se establece en la Constitución, es que en el año de 2019 hubo una reforma constitucional que se conoce como paridad total, que comprende prácticamente todos los ámbitos del quehacer público, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial. Entonces, al incluirse en el Poder Legislativo, pues bueno, esto tendría que ver con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta reforma posteriormente se emite una segunda que tiene que ver con el tema de la violencia política de género. Esta reforma data del 13 de abril de 2020 y después el Instituto Nacional Electoral emite unos lineamientos para regular lo relativo a la paridad, que es el acuerdo INE-CG 517 diagonal 2020. Para esta cuestión de los antecedentes, también podemos acudir al identificar un momento crucial que involucra una serie de actos que podemos señalar como preparación de la elección. Y para esto, pues yo les sugiero que en cada proceso electoral tengan siempre como referente el plan integral y el calendario integral, porque en el calendario integral, bueno, el plan integral señala las diversas acciones que se van a emprender por la autoridad administrativa durante todo el desarrollo del proceso electoral. Y el calendario integral nos va fijando los días concretos, los plazos, por ejemplo, para el caso del registro de coaliciones, el registro de candidaturas independientes, la realización de la precampaña,
las campañas, en fin, todos estos aspectos que van asociados al proceso electoral. Y no solamente estas cuestiones, sino que lo que yo he logrado advertir en los diversos calendarios electorales que he revisado, es que también invocan la normativa aplicable, tanto de la Constitución como de la legislación secundaria y reglamentaria. Entonces, esto pues es un muy buen referente. Ustedes, por ejemplo, ahora que están las dos elecciones locales, en el caso de Coahuila y el Estado de México, pueden consultar estos calendarios integrales y pues bueno, esto nos permite a nosotros advertir qué acciones se van a llevar a cabo a lo largo del proceso. Si estamos litigando, pues también identificar los plazos correspondientes. El marco geográfico electoral también es la cuestión relativa a la determinación de los distritos, circunscripciones, eh, municipios, en fin, que se van a tener presentes para el proceso. Si estamos pensando en el caso de cargos uninominales, que serían los distritos, ustedes saben que, bueno, pues también esto implica cada que hay una distritación, pues la aplicación de los criterios poblacional y territorial para efecto de realizar una distribución más o menos uniforme y en cuanto al número de ciudadanas y ciudadanos que van a quedar comprendidos en esa demarcación electoral y también una distribución geográfica que dé continuidad a la dispersión de los eventuales votantes. Luego, pues otro acuerdo muy importante es el relativo al diseño de boletas y de más documentación electoral. Aquí cito este acuerdo. Esto siempre lo he aconsejado, sobre todo para aquellas personas que tienen la necesidad de acudir a esta documentación porque son secretarias, secretarios de estudio y cuenta, tienen la responsabilidad de las magistraturas o los propios partidos políticos, sus asesores. Porque esto nos permite ir identificando el diseño de las boletas y, pues bueno, ir preparándonos para momentos cruciales, como sería la jornada electoral, el de que llena con los cómputos, o si eventualmente se van a llevar a cabo las aperturas de paquetes. Entonces, esta cuestión de las boletas, documentación electoral, y yo también aconsejaría ver lo de materiales electorales. Después viene la modificación a la documentación electoral para el registro de coaliciones, como se sabe, en los. Sí, ya, de poder participar a través del ejercicio de este derecho, de la reelección. Eh, como se sabe, bueno, en el caso de los senadores
una elección más, y el caso de las 3 elecciones más, es decir, 4. Bueno, entonces, un instructivo sobre coaliciones, aprobación de los convenios de coalición, ya en la parte que corresponde a las cuales el político registra sus listas en forma independiente a pesar de que participe coaligado. Bueno, pues nada más hay un tema para la distribución de los votos en los términos del convenio, pero sin que esto implique que se trata de una cláusula de la vida eterna. Viene la parte relativa a los registros de candidaturas, los criterios, sobre todo por la cuestión de lo que se conoce como la afiliación efectiva, es decir, lo que tiene que resultar cierto es que hasta una fecha de corte, me parece que en este caso fue en marzo del año en que se llevó a cabo la elección, pues, tú debes ser militante por el partido que te va a postular, porque pues bueno, es una cuestión que eventualmente tiene que ver con los límites a la sobre y su representación. Entonces, están criterios del INE, el CG 572 del 2020, aquí hay una rata, una sentencia, el SUBRAP 121 del 2020, las modificaciones a dichos criterios, el SUBRAP 21 del 2021, el INSG 160 diagonal 2021, otra vez un RAP, el 346 del 2021, el acuerdo de CG 337, cumplimiento del requerimiento sobre el registro de candidaturas y las sustituciones, cancelaciones y cumplimiento de candidaturas. Pues estas cuestiones tuvieron que ver precisamente con las cuestiones relativas a las acciones afirmativas en relación con grupos vulnerables o desaventajados, o también como se les ha dado en llamar minoritarios, indígenas, migrantes. Y entonces, pues bueno, en el cumplimiento de esta determinación es que se dieron todos estos aspectos relativos a las impugnaciones y los cumplimientos. Entonces, vean ustedes que pues, todos los aspectos que involucran los antecedentes, si no es, ya llegamos a la aplicación de las fórmulas y pues vamos a ocuparnos de esto, ¿no? Esto tiene que ver con reglas, pues, reglas de paridad, quienes encabezan las listas, si en los distritos o no, quienes van por acciones afirmativas y cuáles son los mecanismos para evidenciar que se pertenece a un pueblo o comunidad indígena, por ejemplo. Y bueno, viene el momento del registro de las plataformas electorales y luego el mecanismo, cómo se dan estos aspectos. Primero se presenta una consulta del Partido Verde Ecologista de México para efectos de la aplicación del mecanismo de asignación, y esto está relacionado con esto que les señalaba, que es lo de la afiliación efectiva. Y entonces se hace la fecha de corte por la autoridad y dice hasta este momento, estos son los militantes. Entonces, en función de eso, independientemente de lo que el partido político coaligado, cada uno de los partidos políticos coaligados señalen en el convenio de coalición y a quienes se va a asignar, pues bueno, pues se tiene ya un dato cierto porque, como se sabe, el Instituto Nacional Electoral tiene un registro de, de quien
Así fue como yo pude advertir que hubo partidos políticos que habían registrado como militante del el partido B o el partido C, y al revisar los registros pues, se daba cuenta la autoridad que decía, pues no, no del de base. Aquí pueden ustedes identificar afiliados, determinación de diputaciones con corte al 22 de marzo. Eh, déjame ver hasta el 22 de marzo a qué partido te encontrás afiliación efectiva para efectos de la asignación de curvas por el domicilio de área. Se hace una consulta al secretario técnico del comité técnico de algo de resultados, en fin, a ver, déjenme ver si encuentro al rato les digo, etc. Pero es un comité técnico del instituto que da los registros de los militantes, y es en función de eso que se va aplicando para efectos de asignación. La solicitud de resultados, se hace una solicitud de estadística de resultados electorales, una segunda solicitud de estadística de resultados electorales, y a las instancias correspondientes, es decir, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, me parece. Digo, habrá que ver cómo quedó con lo que se publicó muy recientemente sobre el llamado Plan B. Pero bueno, hubo impugnación de los cómputos distritales y de circunscripción. Viene la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Perdón, sobre los cómputos distritales, como se sabe, procede el juicio de inconformidad, bueno, hasta hace poco juicio de inconformidad procedía para los casos de las asignaciones, digo, de los cómputos de representación proporcional que se realizan en los consejos distritales. Y entonces pues, se impugnan por causas de nulidad de votación recibida en casilla, y esa variación que se da en cuanto a los números, pues efectos de la asignación total en la circunscripción, si estamos pensando en el caso de la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante tenerlo presente y estarse a las sentencias del Tribunal Electoral sobre cómputos distritales, porque eso es lo que va a determinar el universo de votos a partir de los cuales se van a hacer los cálculos para efectos de la asignación. Viene un anteproyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Bueno, esta comisión ya no fue la de organización, y se procede a hacer esta numeral. Entonces, ya habíamos señalado que en el caso de la Cámara de Diputados, como en el caso de la Cámara del Senado o el Senado de la República, por lo que respecta al Congreso de la Unión, tenemos un sistema mixto o segmentado, es decir, de mayoría y de representación proporcional, según se precisa en el artículo 52 constitucional. Hay 5 circunscripciones plurinominales, de acuerdo con el 53 constitucional, que ya habíamos visto el día de ayer. ¿Se acuerdan que les dije la primera, si pensamos en una espiral, es la cabecera Guadalajara,
la segunda Monterrey, tercera Jalapa, cuarta Ciudad de México, quinta Toluca, ¿no? Y entonces los estados se van distribuyendo en función de la identificación de estas demarcaciones, ¿no? Entonces, bien, los principios de representación proporcional se determinan en el artículo 54, son esto. Los partidos por lo menos deben registrar, para efectos de participar en la asignación, 200 distritos electorales uninominales. Es decir, si son 500 diputaciones que se eligen por mayoría IRP y 300 se eligen por mayoría, ¿qué quiere decir? Que de esos 300, para que puedas participar en la asignación, debes demostrar que participaste en 200, por lo menos. Y es decir, que tendrás una representatividad que te permite participar en el sistema. Luego, y esto independientemente de las 200 diputaciones que se eligen en las circunscripciones electorales plurinominales, es decir, 200 entre 5 son 40 diputaciones por cada una de las circunscripciones, y bueno, entonces así va. Uno, pues estaríamos pensando en un checklist. Registraste 200 distritos. Bien, ahora vamos a ver el segundo. El segundo requisito es que tienes que superar un umbral mínimo. Y este umbral mínimo es el del 3% de la votación. A ver, déjenme checarlo, que no hablar de memoria. Es que no encuentro una constitución. No. Bueno, vamos avanzando. Entonces, en función de este porcentaje, una vez que se alcanza ese porcentaje, pues ya se tiene también derecho a participar en la asignación. Entonces, va el primer requisito, 200, y el segundo es que tengas el 3% de la votación. Aquí estoy revisando el artículo 54. Aquí está. Permítanme. Entonces, se hace el cálculo de esta umbral mínimo, de esta barrera constitucional, y pues, si el partido político lo obtiene, pues bueno, ya puede participar. Que sería el 54, les decía, todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de inscripciones tendrá derecho a que sean atribuidos diputados según el principio de representación. Entonces, estos valores están desarrollados a su vez en el general de instituciones y procedimientos electorales. Y esa total la votación. Entonces, diputados, votación, en fin, lo voy, vamos a ver. Es se hace una deducción al número de diputados. Ahora estoy buscando. Resto mal. La fórmula se... Bueno, en fin,
válida emitida en las listas regionales de circunscripciones tendrá derecho a ser pues, según el principio de RP. Bueno, se deduce fundamentalmente, me parece que son los votos nulos y de los candidatos no registrados, pero bueno, a reserva de que lo verifique. Bueno, entonces, aquí está, votación nacional emitida. Partidos que dice votos nulos y candidatos no registrados. Entonces, ahí está. Bueno, seguimos. El umbral mínimo. Digo, y luego después, la votación nacional emitida y el orden en la lista. Las asignaciones se van dando en razón de la votación nacional emitida y según vayan teniendo en su orden a una mujer, hombre, mujer, hombre, etcétera. Sí, así, es decir, de género distinto para desde el registro, y esto, pues, en el momento en que se realiza la asignación, pues permite atender a este aspecto relevante para precisamente empoderar a las mujeres. Hay otra regla que también se prevé en el artículo 54, que ningún partido político podrá tener más de 300 diputaciones por ambos principios. Es decir, puede ser que un partido político gane todos los distritos electorales plurinominales, uninominales, los 300. Si ya obtuviste 300 y ese es el tope, ya no vas a entrar a la de representación proporcional. O bien, pues mira, obtuviste de 220 triunfos en distritos electorales uninominales y como el tope es de 80 más, es decir, para que sumen 300, pues entonces, aunque tuvieras posibilidad de, por la aplicación así, en forma rasa, del principio de representación proporcional, pues resulta que tu tope es 300. Entonces, pues te quedas con esos 220 de distritos electorales plurinominales y para RP, pues participarás hasta 80. Si te pasas de 300, entonces ya no se te van a asignar y se van a distribuir entre el resto de los partidos políticos. ¿De acuerdo? Luego hay unos límites a la sobre- y subrepresentación. También en el artículo 54 de la Constitución. Y estos límites a la sobre- y subrepresentación, ¿qué implica? Que tiene unos límites del 8%. Es decir, como se van asignando por los dos sistemas, mayoría y RP, y ya dijimos desde la sesión pasada que no es un sistema de representación proporcional pura, porque son 5 circunscripciones, hay umbral mínimo del 3%, hay mayoría y otros por RP, entonces, pues eso ya listo. Hicieron la fórmula, nunca vas a tener representación proporcional pura. Y eso provoca al final variaciones, y entonces, tú obtuviste tantos votos, por efecto de cómo se van articulando y aplicando las fórmulas de mayoría y de representación proporcional, pues puede pasar que, pues mira, tu porcentaje de votos, vamos a pensar, obtuviste el 40%, uno diría, si fuera representación proporcional puro con el 40% de votos, ¿qué querría decir? Que tú tienes derecho al 40% de la representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no es así, porque unos van por mayoría. Y entonces se pueden dar variaciones. ¿Qué quiere decir? Que si obtuviste un 40%, pues agrégale a eso 8%, es decir, 48%, y eso sería tu tope hacia arriba, y réstale un 8% a ese 40%,
pues sería un 32% hacia abajo. Entonces, esa es la franja, vamos a decir, entre 30 y 48 de la más bien subrepresentación y sobrerepresentación. Entonces, se aplica también ese test para determinar si no se pasan. Primero, pues ya les decía, de los 300 y luego, en función de los límites a la sub y sobrerepresentación. Ahora, ya se restableció la comunicación. Entonces, les decía, cualquiera me podría preguntar, ¿por qué el 3%? ¿Qué lo a ver si cuando legislan los políticos dijeron, bueno, pues, negocian para efectos de hacer la reforma, está el PP, y si fue el 8% a la sub y sobre representación, pues seguramente también resultado de sus cálculos que se hicieron. Porque todos estos números de por qué 500 diputados, por qué 300 de mayor y por qué 200 de RP, pues es efecto de una evolución histórica, de cómo fue avanzando el sistema democrático mexicano y cómo también los diversos actores dijeron, oye, pues esto es lo que me conviene, alcanzamos a entrar los pequeños, en otro escenario los medianos, en otros los grandes pues, siguen teniendo la sartén por el mango, pero bueno, pues está de esta manera. Y bueno, la cuestión de la verificación de los límites, que ya les decía, de la votación nacional efectiva y las autoridades competentes. ¿Quiénes participan? Pues bueno, para efectos de la asignación de diputaciones, pues son el Consejo General, tanto para diputaciones como para también la Cámara de Senadores. Cuando se van a asignar los 32 días, recuerden que nuestro Senado se compone de 128, no se van a la fórmula al marco político ganador, una fórmula de propietario y suplente, otra fórmula de propietario y suplente, ahí serían las dos senadurías. Una más se daría al partido que represente la primera minoría. Entonces, eso sería todo el Estado. Y luego hace una operación en cuanto al territorio nacional, territorio de la República Mexicana, del resto de las naciones. Pero bueno, entonces viene una serie de conceptos que se terminan en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el primer concepto que nos desarrolla es el de válida y emitida. Esto es el total de los votos, menos los votos nulos, menos los candidatos registrados. Esto nos va a servir para determinar
los números para calcular la votación nacional emitida, y son los partidos políticos que no obtuvieron el 3%, los votos emitidos por candidatos independientes más los votos nulos. Entonces, ahí está la deducción que se debe de la sobrerepresentación, fórmula de proporcionalidad pura, puro, y pondría un SIC, pero pues ya vimos que no lo va a hacer porque hay unos de mayoría, hay distritos, muchos distritos, es un número fijo de diputaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no puede ser propiamente estándar. Bueno, pues más bien vas a seguir el sistema hard o de cociente, ¿no? Cociente, y nada más que aquí se denomina cociente nacional y resto mayor. Bueno, después se dice el número de diputaciones que se van a asignar, porque, pues bueno, está de la reelección, y eso pues es un parámetro aparte, verificación de los límites, determinación del cociente de distribución para el partido político que exceda los límites constitucionales, una vez reducidas las diputaciones. Excelente. Entonces, les decía, un primer momento, si es que alguien se pasa, pues primero le asignas a él hasta su tope, y todas las diputaciones que son las de ese que no se le dieron al partido político porque rebasaba el tope, más las que quedaban, pues bueno, de eso se hace una bolsa y se vuelve a realizar un cálculo de un nuevo cociente y su pues, ya se restableció, señor. Bueno, cada que se acabe la señal, pues yo me detengo. Bueno, entonces les decía que se va viendo lo de los límites, y una vez deducidas las diputaciones, pues bueno, una nueva valor, una vez asignar las diputaciones, tiene un número de, o sea, a asignar. Es decir, ves que vamos haciendo una asignación y se van comprando diputaciones, esos votos se van gastando, y entonces ya no los puedes meter al siguiente cálculo, porque ya se agotaron su objeto, que si no, entonces estaríamos generando datos artificiales, dándole valores distintos a los votos. Pues no, eso es el servicio de sueldos de derechos civiles y políticos, el artículo 25 y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, entonces,
Sí. Eh, H. Una vez asignadas, digo que se dio los límites, deducida la de dicho partido y se divide entre un número de curules por asignar y se obtiene un nuevo cociente electoral y se divide la votación. Se obvió, pues hacemos otra vez el cálculo de los valores y procedemos de los diputaciones que restaron a generar, a obtener un nuevo cociente. Entonces, si no me equivoco, el ejemplo estaba más o menos como por los 80,000 votos, en fin, en exceso, alguna cosa así, un porcentaje. Entonces, pues eso, más bien había dicho que tenía derecho a 100 diputaciones, pero como se estaba pasando, entonces se iba a hacer una cantidad menor de esas. Pensar, si ya gastaste 80 de diputaciones de RP, porque era lo que de factores, entonces ya gastaste 80. Si eran 200, pues entonces te quedan 120 diputaciones. Entonces, sobre eso calculas el cociente. Entonces, si se divide la votación de cada partido entre dicho cociente y se obtiene el número de diputaciones a asignar y las sobrantes son por resto mayor. ¿De acuerdo? Entonces, votación efectiva de los políticos que excedieron los límites constitucionales en cada circunscripción y se obtiene un nuevo cociente por límites constitucionales. Entonces, pues bueno, ven ustedes.
A ver si ya no me vuelve a sacar la cosa esta. A ver. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues ya me regresó otra vez. Espero no batallar nuevamente. En fin, no sé por qué está tan fallando tanto. A ver, pantalla, tengo problemas para hacerlo. A ver, pues, a ver, voy a tratar de
Bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos diga avanzar sin que se interrumpa. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Correcto. Entonces, seguimos. En la siguiente lámina, ya me voy a ir un poco más rápido antes de que nos vote nuevamente. Diputaciones de mayoría relativa, al menos de 200 distritos electorales uninominales los de parcial o flexibles, es decir, como van los partidos políticos coaligados, y la composición de los hubo una de México porque uno de los candidatos estaba un proceso penal. Sin embargo, como no tenía una sentencia firme y de ser registrado y participar en la asignación, bueno, pues no solamente la apelación de derechos ocurre a través de una sentencia que se encuentre firme. Entonces, bien esto, se realiza el cómputo total de la elección de diputaciones por el principio de RP, y se verifica respecto a las fórmulas a las que tentativamente se asignaría los requisitos de elegibilidad, y luego también el caso que ya les narré hace un momento. Aquí en este podemos nosotros ver cómo se da una asignación en principio por estos proporcional, cuántas le tocaría a cada partido. Como pueden ver aquí en la primera circunscripción, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Vean ustedes qué interesante, por ejemplo, el caso del Partido Nacional en la parte, su fuerte está en la segunda circunscripción, es decir, Nuevo León, en fin, de la República Mexicana. Este, eh, esta primera circunscripción. Y así, pues más o menos nosotros podemos hacer un mapeo, Michoacán, Colima, el PRD, bueno, pues pues no tendría fuerte, al igual que el PT, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, pues pues más bien en la primera circunscripción, lógico, Jalisco, y Morena, pues prácticamente en todas las circunscripciones, pero fundamentalmente en la tercera, que es Veracruz y el sureste del país, la cuarta, que es Ciudad de México, vamos a decir, y sus alrededores, y la quinta en México. Ya. Y entonces esto ya nos permite a nosotros hacer estas, el tema de la paridad, cómo se va dando esa distribución, y bueno, de estas, que con el propósito de, ¿no? Y entonces, de un patologista 12 y movimiento ciudadano 16 y Morena 76, para dar este total de 200. 200 luego, los requisitos. Participación candidatos a diputados por principio de mayoría relativa en por lo menos 200 distritos electorales uninominales.
por sí solo o en coalición. Entonces, se va haciendo una revisión electoral. La asignación de diputaciones de RP de la lista en cada circunscripción plurinominal será de acuerdo con la votación nacional emitida. Esta donde hicimos de partidos que alcanzaron 3%, candidatos no registrados, votos nulos, candidatos independientes. El domingo siguiente de la elección se realizó el cómputo de la circunscripción respectiva. Y luego hay algunos casos en donde se pueden llegar a presentar denuncias y sobre eso también se establecen algunas previsiones. Vean ustedes en este cuadro cómo se va viendo la partido y su expresión porcentual. Uno diría, oye, pues lo justo sería que si tú tienes, si equivale al 18%, pues que tengas el 18% de los 200 diputaciones que se van a dividir, y así, y con eso se hace el 100%. Bueno, esto no funciona de esta manera, porque vean ustedes, existen partidos que no alcanzaron el 3%, entonces esos ya no van a entrar, que sería el partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México. Y luego además están candidaturas no registradas, candidatos independientes, que no tendrían derecho todos ellos a entrar a ARP, entonces pues esos votos pues no van a contar ya cuando se haga la conversión de votos a escaños. Entonces, bueno, votación total emitida, votación válida. Es decir, en cada una de las casillas, básica, contigua, extraordinaria, y las casillas especiales. De esa suma de todos los votos, obtienes un total, que es la votación total emitida. Luego, a la votación total emitida, le vas a restar los votos, los candidatos no registrados, es emitida. Y luego a esa tipo de votación, es decir, a la votación total emitida, menos partidos políticos que no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida, menos votos nulos, menos candidaturas no registradas, pues esto te va a dar la votación nacional emitida. Y luego, de ahí vas a obtener de la votación nacional emitida entre 200, el cociente natural para efectos de asignación, es decir, cuántos votos debes tener para poder comprar una diputación. Y entonces, bueno, pues está el tema del resto mayor, cociente de distribución, ese se calcula para el partido político que excede los límites, la votación nacional efectiva, cuando el partido político excede los límites, votación efectiva por circunscripción, bueno, se tiene que dar este dato por cada circunscripción, porque cada circunscripción tiene sus votos, se divide entre 40 y se hace el cálculo, si nadie exceda los límites, ¿no? Si los excede, se asignaron diputaciones en cada una de las circunscripciones según corresponda, y entonces, pues bueno, esas son las que se tendrían que restar y vas a jugar sobre las que te quedaron. Bueno, luego, vean ustedes en estas láminas, votación total emitida. 49.143.523. A eso le restamos los votos nulos, los votos de los candidatos no registrados, y esto nos da la votación válida emitida. Entonces, sobre eso vamos a hacer un nuevo cálculo. Porcentajes sobre la votación válida emitida. Entonces, calculamos a cada partido su votación y esto que representa porcentualmente. Y entonces ya aquí podemos ver nosotros
que el Partido Encuentro Solidario, redes sociales, sociales progresistas y Fuerza por México no alcanzaron el 3%, entonces pues esos van para afuera, ¿no? Porque no superaron el umbral, el techo mínimo, pues entonces ya no van a participar en la asignación. Entonces, viene lo de la votación nacional emitida, y ¿cómo se calcula? A los 49.143.523 le vas a hacer muchas deducciones. ¿Cuáles? Votos de los partidos que no obtuvieron el 3%. Ya vimos que fueron 3. El PES, el RSP y Fuerza por México. Votos de los candidatos independientes, votos nulos y votos de candidatos no registrados. Entonces eso te va a dar una votación nacional emitida, y sobre eso pues vas a calcular cocientes, etc. Cálculo de la asignación preliminar de cientos diputados de RP por cociente natural y resto mayor. Entonces, votación, porcentaje de la votación, y ya vas a empezar a correr tu fórmula, como se dice en el argot, ¿no? Entonces, vemos, votación nacional emitida, tanto entre 219.733. Eso es lo que deberías de tener de votos para poder adquirir una diputación, y entonces pues, se va haciendo esta cuestión. Vean ustedes, más de 8 millones PAN se divide entre este cociente, 219,000, y se advierte que tendría que ser hecho a 40, el PRI a 39, el PRD a 8, el Partido del Trabajo 7, Partido Verde Ecologista de México 12, Movimiento Ciudadano, Morena, y esto te da 176. Te van a restar 3, pues que esas cómo se van a asignar por resto mayor, ¿no? Entonces, conforme fueron gastando sus votos, pues ahora vamos a ver sus remanentes, lo que les quedó, y quien tenga los remanentes más altos, pues va a ser los que se van a llevar estas diputaciones. Y entonces se ve como, por ejemplo, PAN con 176,000, pues es una primera votación que sería un resto mayor muy alto, como 145,000 también lo es, como 153,000. Entonces ahí ya gastaste tus 3 votaciones, tus 3 diputaciones. Entonces 3 más 197 que ya habías asignado, pues te da los 200. Vamos a decir, esto está bien. Bueno, ya falta un menos antes de que nos vote el sistema otra vez. Y bueno, lo que les decía, se tiene que revisar la afiliación efectiva. Ningún partido podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Ningún partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara de Diputados que exceden 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Entonces, vamos a ver si superan el 8%. Entonces, como se recordarán, ya teníamos porcentajes desde antes. Y esos porcentajes, diríamos, pues deberían de tener correspondencia tu porcentaje de votos con el porcentaje de representación en la Cámara. Sin embargo, no funciona así, por mayoría, todo lo que les he venido explicando. Pues entonces vamos a ver cómo se puede calcular. El PAN obtuvo diputación en mayoría por tal y diputaciones de RP, y entonces pues ya se va calculando, ¿no? Y en función de esto, pues se determina cuáles son los límites. Y el límite se tiene que calcular entre las que ya tienes de mayoría, es decir, esas siempre han sido tuyas, y las de RP, las que se te asignarían, para efectos de ver cómo excedes tus números. Si te pasas, pues se te van a quitar, ¿no? Y entonces aquí vemos, primero, el tema de el límite A, el límite B, vean ustedes, Partido Político Nacional, diputación de mayoría relativa, la afiliación efectiva, diputaciones RP y el total. Y entonces, pues esto te va a dar límites
cuando lo haces porcentualmente y te vas dando cuenta si exceden o no. Y luego también este dato de la militancia efectiva. Recuerdan ustedes la fecha de marzo, pues se pudo advertir, oye, que dice que es PRI, pero realmente no es PRI, es del PRD. Pues como el PRD, pues no trae tantas cosas, pues ahora le vamos a pasar a, mira que son míos, pero pues te los presto para efectos del registro. Y pues no, la autoridad ya no se las compró y dijo, quiero cerciorarme de que tienen una militancia efectiva, porque si no, de otra forma, lo que se estaba cobijando era fraudes a la ley, abusos del derecho. Entonces viene esta cuestión, se ve cómo están las diferencias y pues ya la autoridad lo detecta y dijo, bueno, pues, estos que dices que eran del PT, pues no, van a ir para Morena, y estos que dices que van a ser de verde, pues no, van a ser para Morena. ¿Por qué? Porque pues ya tienes la cuestión esta de la afiliación efectiva, pues eso pues es un registro público. El INE lleva registro de los afiliados de los partidos para efectos de su registro o para efectos de la pérdida del mismo registro cuando dejan de tener poca afluencia, ¿no? Luego, aquí se calculan los excedentes de esto que les decía del 8%, y pues en todos los casos se determina, pues no nadie excedió. Y se ve la asignación de curules por cociente natural, y bueno, pues viene esta cuestión, ¿sí? Es decir, recuerden ustedes la fórmula que aplicamos, cuántos votos debes tener para poder entrar al club exclusivo de las diputaciones. Bien. Luego, pues cómo se van utilizando los votos según el cociente, que es parejo para todos, porque se considera que es la forma de asegurar de que participen. Y bueno, entonces se dice, mira, pues tenías una votación así, nada más en este ejercicio, utilizaste 8.789.323. Te restan 178.459, y eso, como ya vimos nosotros, pues serían los restos mayores. Entonces, va a diputaciones por partido, como quedarían, aplicando las fórmulas de los convenios, y viene esta parte relativa al cociente de distribución por cada circunscripción. Entonces va haciendo este cálculo ahora ya por cada circunscripción, o sea, votación por número de diputaciones a dividir, a repartir, eso te da el cociente. Y entonces, pues cada circunscripción, lo que les decía, tiene votaciones distintas, pues tiene un nuevo cociente. ¿No? Entonces, pues bueno, viene esta cuestión, y bueno, pues ya se viene haciendo las distribuciones en estos cuadros, como se puede apreciar. Es muy interesante. Y luego también se hace este ejercicio de la prelación. Ya falta muy poco, ¿no? Entonces se va viendo por cada partido político, por cada circunscripción, cuál fue la votación efectiva que obtuvo el partido político, si efectivamente obtuvo, bueno, lo relativo a la cociente de distribución por circunscripción, que ya les había dicho, ¿no? Bueno, nos varía la votación, a pesar de que tenemos el mismo factor de 40, pues nos va a dar resultados distintos, ¿no? Entonces, pues viene esta cuestión. Cómo se fueron utilizando los votos y como un remanente
de votos. Creo que este cuadro podría salir. Luego, remanentes de votos, les decía, y luego la asignación de diputaciones por resto mayor. Y bueno, pues ya esto nos permitiría ir aproximándonos a una cuestión definitiva. En cuanto a los resultados, se van asignando las diputaciones por resto mayor, vean ustedes en este caso, y la asignación de diputados de representación proporcional. Entonces, esto pues, es laborioso, pero finalmente pues, es lo que nos permite a nosotros visualizar cómo ya empiezan a operar estos números y se convierten en realidad las diputaciones, y entonces así llegamos que el PAN obtuvo de mayoría IRP, pues esta cantidad, 1114, ¿de acuerdo? Y digo, 114, perdón. Y el PRI 30 más 40, 70, el PRD 7 de mayoría y 8 de RP, pues 15, el PT 37, el Partido Verde 43, Movimiento Ciudadano 23, Morena 198, ¿no? Entonces, pues ya esto nos permite a nosotros advertir cómo se dio esta distribución. Bueno, entonces, pues yo creo que de esta forma podemos considerar que se agotó el tema. Miren, yo cada año, bueno, más bien cada 3 años hago el cálculo de las fórmulas para efectos de la asignación. Tengo desde, pues, no sé, hace, no sé, 10 legislaturas atrás, y siempre hay variaciones por cómo se vienen presentando los supuestos ya en la vida real. A veces hay partidos que sí han excedido, pues ha sido el caso, por ejemplo, del PRI, que excede los límites, en fin, pero lo que se quiere es finalmente que exista el menor número de distorsiones, y ya se sabe, no vamos a alcanzar la proporcionalidad pura, pero estas mismas cifras de los límites, de los umbrales, pues nos van a servir para ir depurando nuestra representación, y finalmente pues que los votos, las fuerzas políticas tengan la representación que les corresponda. Es decir, si uno obtiene, eso sería una conclusión, el 25% de la votación, pues esto querría decir que tendrías derecho al 25% de la representación de la Cámara o del órgano colegiado que se va a elegir, ¿no? Pero bueno, aunque esto no es posible, porque pues, la propia conformación de la fórmula te establece distorsiones, pues lo que se busca es que sea el menor número de distorsiones posible, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me detendría. Si ustedes tienen algún planteamiento, pues adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, si no es así, les agradezco la atención, y bueno, pues una disculpa por estos problemas técnicos de que a cada rato me estaba sacando, pero bueno, pues es una cuestión que escapa del control. Si no disponen de otra cosa, nos estaríamos viendo, y les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias a todas y a todos, compañeras y compañeros. Hasta luego. Hasta luego, don Martín. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego. Gracias. María, hasta luego, hasta luego.